mi querido Rafael Araujo, su señora, su distinguida familia, amigos todos. El orgasmo del intelecto es la poesía. Por eso es tan especial y cada vez más singular asistir a un rito donde se rinde tributo a Calíope, la diosa y la musa de la poesía. Hasta hace pocos años se coronaban los poetas con coronas de laurel para hacer uso del simbolismo de laurear a un intelectual especial. El poeta es sensible, profundo, humano, detallista, universal. El poeta es soñador, musical, cadencioso, iluso, realista, amoroso. El poeta es cínico, religioso, es ateo, estoico y epicurista. El poeta es lúcido, literato, leído, lírico, presumido y al mismo tiempo humilde, confundido, cobarde, lunático, maldito y bendecido. Quienes en nuestra vida hemos gozado con la literatura y la intelectualidad, siempre hemos amado la poesía. Un amor respetuoso, íntimo, profundamente pudoroso. En secreto hemos cometido versos. Los ocultamos por el temor de constatar lo malos que pensamos son y lo difícil que es acercarse dignamente al mundo de la poesía. Tanto soneto que murió prematuramente en una hoja de papel rota y tirada a un basurero. Versos onanistas, infecundos, diluidos en las aguas vertidas de lavamanos de habitaciones, oficinas, seminarios. Millones de himnos, odas, elegidas, sátiras, estrofas, versos, rimas, sonetos, asesinados por la vanidad cobarde del poeta naciente e incipiente. Hoy estamos celebrando con los versos del caminante parte de la obra poética de este gran caballero, intelectual, hermano y amigo, Rafael Araujo Gámez. Ante todo estamos aquí para con sana envidia exaltar y laurear al poeta. En un mundo convulso, impersonal, ultracomunicado y manipulado por aparatos que saben de todo, menos hacer poesía. Este es un momento único por estar, por sentir, por compartir con este señor poeta. Gracias, mi querido Rafael, por darme el inmenso honor de pronunciar estas cortas palabras ante tan selecta concurrencia. Sabes de mi admiración por tu incomparable capacidad intelectual, por tu pecaminosa obsesión por la lectura, por tu inmenso conocimiento literario y por tu impenitente búsqueda filosófica de la razón de la existencia humana. Además de la amistad, nos une la necesidad de gozar con el humor sarcástico, de burlarnos con estrepitosas carcajadas de nuestras propias vidas. Termino parodiando al poeta del amor, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Tú me lo preguntas. Poesía. Poesía sos vos, Rafael Araujo Gámez.
Señoras y señores, este es un acto solemne porque estamos presentando un libro de poesía. Y hago énfasis en lo de solemnidad porque la poesía es la más alta y pura exaltación del espíritu humano. Es necesario entonces que hablemos un poco, como exordio al libro de Rafael, de las raíces históricas del arte poético, haciendo una mirada panorámica nada más. La poesía es el paso que dio el hombre cuando, superada la prueba de su lucha por la supervivencia, quiso adentrarse en el misterio de la vida, y en él nació el anhelo de entender sus sentimientos y poder expresar sus emociones. Fue entonces cuando surgieron los poetas. Ya lo dijo nuestro querido y admirado Barba Jacob: si acongoja un dolor a los humildes, o si miran un valle, un monte, un mar, dicen tal vez dichosos los poetas, porque todo lo pueden expresar. Y desde la noche de los tiempos, desde las primeras auroras y los primeros crepúsculos que marcaron el ritmo de la vida del hombre, la poesía fue creciendo y extendiendo su imperio poblado de belleza y armonía, y el corazón aceptó esa dulce invasión desconocida, y los versos bajaron rumorosos, descubriendo para los humanos nuevos mundos. Así como el palpitar involuntario del corazón produce el primer ritmo vital, de igual manera la poesía nos devuelve el pulso de la vida. Está escrito bellamente en el Talmud: en el cielo hay un templo que solo se abre con una canción. Ya encontramos poesía en el canto de las caravanas, esas de los beduinos o pastores errantes que vagan en el inmenso desierto que se extiende desde las orillas del Mar Rojo hasta el mítico Éufrates y el Golfo Pérsico. En sus poemas alaban la libertad, que es su norte, y el libre albedrío, que es su guía. Hay poesía en el Jardín de las Rosas de Sadí, el gran poeta persa, cuya obra es la suma imperecedera del amor y la sabiduría. Hay poesía en el Cantar de los Cantares de Salomón, donde este sabio rey, sensible a los encantos femeninos, exaltó la belleza de la Sulamita, a quien amó tanto como a las egipcias, a las etíopes y a las hijas de Sión. Así describía Salomón a su amada: tú eres hermosa, oh amor mío, eres hermosa, tus ojos son de paloma, tus cabellos como majadas de cabritas que triscan en las montañas de Galad, tus dos senos como dos cabritillos mellizos que apacentan entre los lirios. Y más allá, en lejanos ancestros ocultos en las brumas del tiempo, en la lejana y misteriosa Australia, Bruce Chatwin, ese viajero irredento cuya curiosidad insaciable lo llevó a recónditos y desconocidos territorios, descubrió los trazos de la canción, esos cantos de los aborígenes australianos, inmemorables canciones que parecen surgir del paisaje, especie de manifiesto místico, laberinto de incontables corredores y pasajes, mezcla de oración y de poesía. Hay poesía en el bello libro La Ronda de las Estaciones de Kalidasa, conocido como el Ovidio de la India clásica, y cómo no, hay poesía en el Romancero Morisco, donde abrevó la naciente poesía española. Nos entrega también la belleza de su poesía el famoso poeta astrónomo Omar Khayyam, en la claridad casi salvaje de sus cuartetos, según concepto del historiador orientalista Harold Lam. Su rubayat, que es el plural de rubai, cuarteto en persa, son una alta cumbre señera de la rica y refinada poesía persa, en donde brillaron Firidusi, Nizam y Hafiz. La Hélade clásica, cuya poesía se recrea en la voluptuosidad de Afrodita y el erotismo exacerbado del dios Pan. Afrodita, reina de las diosas, Eros, señor de los hombres, entonaré en vuestro honor innumerables himnos.
y también en los cantos homéricos que alaban al héroe y cantan sus hazañas. Y Virgilio y Lucrecio abarcan toda la vastedad del mundo latino. Y rindamos tributo a los poetas de la China remota, a los de la edad de oro de la dinastía Tang, esa poesía hecha de sugerencias y silencios, en las que al terminar las palabras los sentimientos siguen hablando. Si me preguntasen por qué habito entre las verdes montañas, reiría silenciosamente. Mi alma está en calma. El capullo del duraznero sigue el movimiento del agua. Hay otro cielo y otra tierra. La poesía china está oculta en un pabellón de porcelana, donde se respira un aroma sutil y delicado. Por esos mismos vasos comunicantes vamos al encuentro de los haikus japoneses, sutiles, breves y profundos, como este del poeta Nazumi Soseki. Se posó en mi hombro, buscaba compañía, la libélula roja. La poesía nace en todos los ámbitos y en todos los tiempos. Está presente, por ejemplo, en la epopeya anglosajona de Beowulf, en las sagas de los poetas nórdicos tan estudiados y admirados por Borges, en las sagas de la gélida Islandia, la que cantaban en la corte de Rey Harald, el de los hermosos cabellos, la saga de Egil Skallagrímson, que fue generoso, fue guerrero, poeta y conspirador. Para la eternidad de los clásicos han quedado los sonetos de Shakespeare a la misteriosa dama morena, las horas que con dulce trabajo forjaron ese bello semblante, atracción de todas las miradas. Borges, gran estudioso y admirador de los poetas y novelistas ingleses, nos habla del vasto mundo de la literatura inglesa. Pero acerquémonos más a nuestra herencia y arribemos a las orillas de la poesía del siglo de oro español, influida por la lírica italiana de Dante y de Petrarca, por el dolce stil novo que impregnara la obra de Buscán, de Garcilaso, de Fernando de Herrera, del inmortal Quevedo, de Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, la de San Juan de la Cruz, la de Santa Teresa, la del sevillano Gutiérrez de Cetina, quien nos dejara ese bello madrigal de los ojos claros serenos. Ojos claros serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Y en ese árbol frondoso de la poesía española, en sus raíces, está el cancionero del amor antiguo, poesía lírica, la de los juglares y trovadores de la corte del rey Juan II, la de los poetas músicos como Juan de la Encina o el portugués Gil Vicente. Con esa herencia nos explicamos entonces la excelencia poética de Góngora, de Bretón de los Herreros, de Lope, cuya obra es inmensa e infinita, plena de aciertos luminosos. Recordemos nada más aquella poesía que le dedicó a su protegido y amigo Diego de Toledo, muerto trágicamente al tratar de alancear un toro. Negro era el toro y de color tiznado, erizado de cerro y lomo altivo, corto de pies, de manos apartado, los ojos grandes como fuego vivo. Pero viajemos más hacia nuestro tiempo, la de los Machado, Lorca, Rosalía de Castro, Carmen Conde, Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén, Miguel Hernández y tantos más. Solo hemos navegado hasta aquí por una parte del inmenso océano de la poesía. Podríamos hablar muchísimo sobre la poesía francesa o italiana, o el formidable acervo de los poetas ingleses y de toda la poesía de nuestra América. Cantan los pueblos americanos, la de Silva, la de Vallejo, la de Huidobro, la de Neruda, la de Alessandra Pizarnik, desde los placeres del Klondike hasta la remota Patagonia de bosques y glaciares. Pero como dijo ya el citado Barba Jacob en su Lamentación de octubre, pero la vida está acabando y ya no es hora de aprender. Reiteremos entonces que la poesía recoge en el alma el perfume místico del jazmín y del nardo, la dádiva caudalosa de los surtidores que nos regalan la canción del agua, la poesía que nos permite escuchar el silbar del viento y la contemplación de los crepúsculos
para que el alma goce en el sosiego. Malraux, en ese hermoso libro El hombre precario y la literatura, no podría haber escogido título más sentido, El hombre precario. Dice: el estudiante sensible a la poesía no descubre a los poetas desde sus orígenes hasta nuestros días, los descubre en una cronología discontinua dictada por sus afinidades, y no necesariamente comienza en sus orígenes, sino precisamente en nuestros días. La poesía es arena entre los dedos de la razón, y lo que amamos es el enigma a punto de ser descifrado, al decir del poeta guatemalteco Luis Cardoso y Aragón. Con la magia de la palabra, los poetas expresan más hondamente la pasión amorosa, versos que se quedan grabados para siempre en nuestra memoria por su belleza y su sentido. Oigo la música de tu cuerpo en la yema de mis dedos, escribió el peruano Xavier Abril. O nuestro querido Cronopio Julio Cortázar: fui una letra de tango para tu indiferente melodía. Y el gran Santos Discépolo: sí, ¿acaso los que componen las canciones no son poetas? Pregúntenle a Bob Dylan. Pues Discépolo expresó en una frase todo lo que puede ser la angustia del abandono amoroso. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? O Homero Manzi, el autor de tantas letras de tangos, el de Malena: tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Nos cuenta Harold Bloom, el gran crítico americano, en su libro El canon de la poesía, que él se enamoró precozmente de la obra de los poetas a los 4 años de edad, y que a los 12 ya sus preferidos eran William Blake y Hart Crane. Para él, leer poesía era como atravesar un lugar sagrado, y que una de las enseñanzas que le dejó leer poesía es que aprendió a soportar la mortalidad. Para William Stevens, el autor del Hombre con la guitarra azul, la función de la poesía es ayudarnos a vivir nuestras vidas. El acto poético vive una aventura constante, su condición es frágil y a la vez indestructible. Es como un río invisible donde se oyen las voces de los que inspirados cantaron al amor, al dolor, a la efímera alegría y al recuerdo. Dice Borges en una de sus magistrales conferencias sobre la magia de la poesía, que la poesía no es un deber, sino una pasión y un placer, y que cuando buscamos la poesía, buscamos la vida. Placer estético precisamente, como cuando uno lee un poema de Borges, como este que le dedicó al famoso filósofo Spinoza, cuyo oficio fue el de tallador de cristales. Las translúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Rafael Araujo es hombre de múltiples inquietudes culturales. A él se le puede aplicar la frase que describía a los grandes humanistas del Renacimiento: nada del humano le era indiferente. Ese es Rafael, lector voraz, siempre en busca de nuevas voces, del diálogo íntimo y sereno con los grandes escritores, de la música callada que surge del verso, de la meditación, de la estética, del buen cine, del goce del arte. Y lleva en su corazón la errancia del viaje, la sangre de los nómades y el dulce mal de andar, el anhelo de un crepúsculo en el Sena y el espectáculo del cielo azul de Granada. Como en el verso de Antonio Machado, adoró la hermosura y la moderna estética, cortó las viejas rosas del huerto de Ronsard. Así también Rafael ha sentido el llamado de la poesía, la pasión de escribir, y ha forjado sus versos utilizando los diversos y variados estilos y géneros del arte poético: el soneto, la lírica, las rimas, la copla, tan española y tan de nuestro haber. Recordemos el coplerío popular que se puede encontrar en las diferentes regiones de nuestra geografía. Nada más recordemos las coplas antioqueñas, recopiladas por el famoso Antonio Gómez Restrepo. Entre cientos de coplas he escogido esta: Carmen Lora no se casa, me lo tiene prometido, pues la noche que se case se la pega a su marido. Pues bien, así es la poesía de Rafael.
y esencialmente en sus coplas hay humor e ironía, sabor de fiesta en muchas de ellas, pero también su espíritu poético le canta al amor, a la nostalgia, al recuerdo, al momento fugaz de la pasión, a una canción que tal vez fue el fondo musical de un encuentro hoy lejano. Yo siento en su poesía un eco lejano del andaluz morisco y de ese mar Caribe que lleva en la sangre. Él es un digno heredero de ese acervo rico y exuberante de los grandes poetas que han surgido del Caribe. Martí y sus versos sencillos, Julián del Casal, Nicolás Guillén, Eliseo Diego, Dulce María Loinás, Cintia Vitier, Fabio Fiallo y Jiménez Grillón de Puerto Rico. Sus versos tienen textura, peso, volumen, resonancia y sabrosura. Su poesía se paladea deleitosamente. Todo libro que ingresa al azaroso mundo bibliográfico es como una botella al mar, mensaje de náufrago que aspira a encontrar en medio del azar de la vida un lector a quien contarle lo que guardan sus páginas. Dice Borges en el prólogo al libro de su poesía completa: 3 suertes puede correr un libro de versos. Puede ser adjudicado al olvido, puede no dejar una sola línea, pero sí una imagen total del hombre que lo hizo, o puede legar a las antologías unos pocos poemas. Dice bellamente un gran escritor colombiano y poeta colombiano, Juan Lozano y Lozano: nada vale la vida por sí misma, sino por la emoción que cabe en ella. Y yo me permito completar esa verdad que nos afirma como seres sensibles todas las emociones y toda la belleza, el dolor, el amor, la alegría, caben en un poema. Como lector de poesía, como amante y difusor de los libros, como librero y como amigo, yo deseo lo mejor para este libro de poemas de Rafael. Solo le doy un consejo, Rafael. Como pasa con los hijos, hay que abrazarlos fuertemente y después dejarlos ir. Ya tu libro es un hecho, ahora déjalo ser. Él vivirá porque la letra es espíritu y el espíritu no muere. Muchas gracias. El porqué de un libro de versos. Este libro es producto de una tosudez de parte mía de insistir en escribir como un obseso versos, serventecios, octavillas, pareados, décimas, sonetos, quintillas y las 1001 formas de versear que afortunadamente tiene nuestro mundo poético. En cualquier momento los escribía, arrancándole un tema a lo que estuviera por delante o a lo que mi mente me pudiera guiar por los vericuetos insondables de la imaginación, y de pronto salía algo así como: perdonen singulares y plurales, perdónenme los verbos conjugados, perdonen consonantes y vocales, perdonen adjetivos mal usados. Es que vivo buscando materiales que sirvan a mis versos rebuscados. No pretendo sonetos celestiales del agrado del club de los letrados. Si la métrica es larga o es muy corta, o cometo un error de ortografía, a la larga eso a mí ya no me importa, pues yo persisto y sigo en mi porfía. Lo que quiero, además me reconforta, es seguir escribiendo mi poesía. No sé de dónde salía el tema o por qué salía. No sé por qué quería tocar ese asunto y no cualquier otro, pero de todas maneras, la mano en el cuaderno seguía escribiendo y escribiendo como si estuviera poseída por el alma de algún bardo trasnochado que quisiera verter sus versos a través de un medium dispuesto a absorber su iniciativa. Pues bien, me dije, lo había encontrado. De ahí en adelante, incursioné en la página de una academia en España llamada Oralitura, y allí empecé a contactarme con un escritor cubano de nombre Alexis Díaz Pimienta, con quien sostuve una cantidad de cursos literarios de todo tipo, desde escribir décimas y poemas de todos los pelambres, hasta tratar de hacer canciones con letras bien estructuradas, sin apelar
al ladrido de un perro o a mantener una letra de la canción con una sola palabra repetida una y mil veces, como suelen hacer ciertos disques compositores modernos. De allí surgieron algunas canciones familiares, las cuales fueron oídas en torno a un almuerzo en casa de uno de nosotros y que llevan un mensaje que habla de personas o de hechos de la familia, como por ejemplo el de Canto a Manuela, Mis 4 nietas, de la cueca al tamborito y otras que reposan en la memoria del computador. Y así fue creciendo esa producción literaria cargada de ideas y variaciones, que además llegaba hasta burlarse de la detestable pandemia y no solo desecharla, sino aprovecharla para sacarle todo el jugo posible y buscar que el torrente de sensaciones poéticas tuviera su cauce y se plasmara en algo tangible. De allí surgió, por ejemplo, con relación a la pandemia, estos apasionados versos positivos, como para hacerle frente a esa amenaza latente que no nos dejaba en paz. Pero teníamos la fe profunda que retornaríamos con más fuerza, y de ahí nacieron unas décimas que tienen un epígrafe de Frida Kahlo que dice: un abrazo tan fuerte que te rompa los miedos. Las décimas dicen: volveremos a abrazarnos, volveremos a cantar, volveremos a besar, volveremos a ennoviarnos, volveremos a casarnos, volveremos a creer, volveremos a crecer, volveremos a sentir, volveremos a vivir, volveremos a vencer, volveremos convencidos que la vida es muy hermosa, que una rosa es una rosa, que se triunfa estando unidos, que no estamos oprimidos, que podremos abrazar, que no es tiempo de llorar, que es hora del amor, que olvidemos el dolor, que es tiempo para amar. Miren qué volcán de rimas y versos se reproducían como una especie de estampida verbal que no tenía contención y que siempre digo, alguien me guiaba la mano como si fuera el gran arquitecto del universo o una especie de ser de luz que me la guiaba con tanta fuerza y tanta frecuencia que era imposible detener ese aluvión. Torno a otro ejemplo. Cuando nos quejábamos de nuestra ausencia de calor humano, el personaje del que les estoy hablando volvió a tomarme la mano y me hizo pergeñar este poema en verso libre que dice: me hacen falta los abrazos, me hacen falta los que hubo, los que hay, los cómo estás, me hacen falta el vaho el vaho a cemento fresco, a pavimento mojado, y me hace falta el quizás. Me hacen falta los te quieros, los amor míos, los requiebros, los adioses y nos vemos. Me hacen falta el sol que alegra mi cara, el agua que cae en tu pelo y tus abrazos morenos. Me hacen falta los me gustas mucho, los dame un beso, los ya te vas, los cuando regresas, los yo te quiero, los no me olvides. Me hace falta todo eso y mucho más. Poema que me hacía pensar cada vez más que el hombre necesita estar en contacto con su semejante y no existe un mejor vehículo para comunicarse que a través de la poesía, sobre todo para comunicar el amor. Hablo del amor en el término general que la palabra engloba: amor a la vida, amor a la mujer amada, amor a los amigos, amor a la naturaleza, amor a sus semejantes, porque como decía mi gran amigo William Shakespeare, el amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia. Y así, bajo esta hermosa premisa, seguían acumulándose las hojas del viento que llegaban presurosas a tocarme el hombro y que eran llevadas polo a tierra por mi amigo susurrante, que me decía: tienes que escribirle una poesía a tu padre, el que te dio el mejor regalo que te han dado en la vida, el gusto por la lectura. Me puse en eso y así nació este poema. Mi padre fue una acumulación de futuros inciertos y de presentes que se diluían entre las manos. Mi padre fue una cierta capacidad de asombro que fue construyendo mis dudas para preguntarle a la vida ¿por qué? Mi padre fue partida y llegada, entrada y salida, silencio y estruendo, cordura y locura, nervio y paciencia,
cantidad y escasez, hombre y niño. Mi padre fue una sucesión de relámpagos, un mar de horas dormidas, una exageración de cantos trasnochados, un desierto de odios inventados, un puerto a donde llega un náufrago con la piel rasgada por las noches sin lunas. Mi padre fue luz y oscuridad al mismo tiempo. Mi padre fue lumbre que no se apaga. Entonces, en medio de la pandemia, los días iban pasando con su carga de emociones que llenaban mi espacio vital con tanta fuerza emotiva que inundaban mi mente con palabras, rimas, versos, ideas, risas y quebrantos que eran traducidas en variaciones poéticas plasmadas de inmediato en la hoja de papel. ¿No les parece que vale la pena esa forma de afrontar las situaciones de la vida? Es que, como dice el gran Tagore, la poesía es un bálsamo que cura las heridas, apacigua los momentos difíciles y ennoblece el alma. Por eso, a toda costa, llamaba a mi consueta poético y de inmediato me respondía, llenándome con algo que él denomina disque inspiración, y yo la bauticé como locura sagrada. Esta vez le saqué el cuerpo y de mi propia iniciativa nació esto que dice: la locura sagrada me lleva en andas a la infinita, a la constante, a la querida alegría de pensar. La locura sagrada me conduce en tentáculos de ensueño a entonar las canciones que una sirena de 1000 mares me cantaba al oído en mis noches eternas. La locura sagrada, oronda, se paseaba frente a mis ojos de niño con aires de fulana de tal, sepultada bajo el rojo carmín de sus labios gastados. La locura sagrada me llama incesante a cruzar los abismos que un día la razón me tatuó letra a letra. La locura sagrada, efímera, traicionera y fugaz, me deja tendido en mitad de la calle y se ríe de mi queja. Ella sola danzando con piruetas extrañas, hace ruidos extraños con extraños sonidos y solitaria se aleja. Viendo esa montaña mágica de laberintos literarios y esquemas idiomáticos, de notas, de sentencias, de frases hechas y desilvanadas, de propósitos de enmienda y contrición perfecta, me puse a la tarea de organizar ese mare magnum y me acordé de la frase que alguna vez me dijo el profesor de la Universidad Nacional e intelectual caleño Ricardo Sánchez. Me dijo: Rafael, todo lo que uno escriba debe publicarlo, así sea bueno, regular o malo. Claro está, después de corregirlo. Entonces me acordé que tengo un amigo que se llama Jaime Alexandrovich, que por aquí está, que es un excelente editor, y le propuse la organización profesional del libro, y él con suma dedicación se lo tomó muy a pecho, y el resultado ha sido maravilloso, porque Jaime es editor de gran talento en extremo puntilloso, corrigiendo muy celoso hasta no quedar contento. Él encierra un sentimiento de profesional honrado, cada paso está pensado a rozar la perfección, tal su enjundia y su tesón que ahora está desmadejado. Efectivamente, después de muchas idas y revueltas, el material se fue a la editorial Panamericana y de allí salió este libro que ve a la luz en el día de hoy. Posteriormente, le comenté el hecho a mi amigo de vieja data, Felipe Osa Domínguez, a quien le solicité acompañarme en este acto, y él, abandonando la timidez que lo caracteriza, haciendo un gran esfuerzo. Aquí está Felipe Osa, el gerente de la Librería Nacional en Bogotá, que ha hecho de los libros su pasión, su vivir, su gran amor, porque ha sido un gran lector con todo su corazón. Se recarga de emoción ser de los libros guardián, y le digo este refrán: con Felipe estoy seguro, el libro tendrá futuro, los libros no morirán. Gracias, Felipe, por tus consejos y tu amistad. Pero quise también tener a mi lado a otro amigo que ha hecho de la amistad un templo erigido con el corazón y el cariño hacia los demás, como lo ha hecho Manuel Francisco Becerra. Con Kiko nos conocemos desde hace años y han sido tantos y tan buenos los momentos gratos que hemos compartido, que son los que han marcado esta amistad. Por eso de él digo: Manuel Francisco Becerra, amigo de sus amigos,
que a la amistad tiende abrigos y a esa amistad se aferra. Esa actitud encierra su proceder tan sentido, y es así que él ha tenido ganas de escuchar poesía, y como el libro salía, estar conmigo ha querido. Gracias, Manuel Francisco, por estar aquí. Por eso mismo, quise hacer de mis exageraciones poéticas este libro, para compartir este momento de amigos y para que sirva de excusa para continuar hablando de poesía, de la amistad y de la vida. Por lo tanto, a ustedes, desde el fondo de mi corazón, les quiero decir gracias por haber llegado, gracias por haber venido, gracias por haber tenido la paciencia de un soldado, gracias por haberme dado de la vida este momento, porque de inmediato siento de ustedes gran amistad que se traduce en bondad y agradable sentimiento. Por último, ya para terminar, podrá leer en las páginas interiores que este libro está dedicado a Beatriz Angarita, mi esposa, porque ella ha sido para mí alma, corazón y vida, que yo le he querido retornarte, Beatriz, ofreciéndote también alma, corazón y vida. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Muchas gracias. Yo, después de haber leído los poemas que hice en la presentación del libro, yo quiero que Manuel Francisco lea uno, también Felipe Osa lea otro, y yo leeré el último. Uno de los grandes atrevimientos de la vida es leer un poema de quien lo compuso, porque siempre termina mal leído. Un amor tan de repente. Yo amo lo que viene de repente, que no se anuncia, llega de improviso, de pronto de frente a uno está presente, sin llamada, sin foto, sin aviso. Así llegó tu amor, como un afluente que agiganta el río de un paraíso, que me grita con un llamado urgente, tratando de formar un compromiso. Yo acepto y me llena de emoción el regalo de amor inesperado que alimenta y me alegra el corazón, que incentiva a buscar la fe perdida y presente que llega para bien, enriquece la llamada de mi vida. Rafael, este poema de la Madonna, no sé por qué yo siento allí el peso de la poesía del siglo de oro y el peso de los grandes poetas españoles. Me recuerda mucho a Machado. Se llama La Madonna. Caminando entre nubes se dispuso a pasar, columpiando sus piernas en un dulce vaivén, proyectando en su cara un incierto desdén, arrojado a aquel hombre que la va a enamorar. Su belleza refulge con un halo divino que encandila los ojos del humano mirar, mientras todos reniegan con un gran malestar ese cambio de luces y ese andar peregrino. El Durbino la pinta con un trazo certero, reflejando en la tela su belleza y candor, como imagen creada por un gran hechicero que le dio a su figura ese hermoso valor de ser diosa y esfinge con un rostro altanero, mas por dentro está llena y colmada de amor. Este se llama Los versos del caminante y está al inicio del libro y dice: camino de esta vida apasionante, surgen ecos que traen nuevas heridas, mas a pesar de todas las caídas, nos animan versos del caminante. En medio de una euforia desbordante y con rimas de amor bien construidas,
llega el cerco evitando las huidas que ofrecen los versos del caminante. Con la copa de vino levantada y poniendo al dios Baco por garante, hay que darle a la vida otra mirada, recitando un poema deslumbrante que contenga la rima y la tonada que tienen los versos del caminante. Muchas gracias.